Porque por un lado, nuestros compañeros y compañeras de Acción Nacional hablan de la ineficiencia, pero por otro, sus ayuntamientos, su gobierno estatal, el gobierno del estado, piden a cada momento la participación, la intervención, la llegada de corporaciones. Gobiernos como el estado de Guanajuato siguen contando con una policía estatal muy débil que no ha sido capaz de solventar todos sus problemas. ¿Saben cuántos FESPES, como les dicen, tienen? 4,152 nada más. 4,152 elementos de la policía estatal. Y hay 3,000, espérenme tantito, compañeros, 3,800 militares en el estado, elementos de la Sedena, y 3,000 de la Guardia Nacional, 6,800. ¿Qué haría este estado sin los 6,800 cuando el gobierno del estado solamente pone 4,000? ¿Qué harían sin amigos y amigas? Por meses, por años, Guanajuato, el estado más violento de México y gobernado por Acción Nacional. En el pleno del Congreso local, con mayoría panista, rechazó la reforma de que la Guardia Nacional y el Ejército sigan hasta el año 2028. Pese a esta vergonzosa votación, el presidente advierte que no va a sacar el ejército de las calles de Guanajuato. Y es que la gente pide las Fuerzas Armadas. Algunas veces he ido a León, Guanajuato, y he platicado con los comerciantes del zapato. Ellos tienen miedo. Hay cobro de piso por los criminales. Las policías municipales no hacen nada. Y tampoco la estatal. Hoy el gobernador de Guanajuato lo que había de hacer una consulta, a ver qué opina el pueblo de Guanajuato, si quieren las Fuerzas Armadas o no las quieren. Son decisiones que deben de tomar con el pueblo de México. Que no se les olvide que estas autoridades fueron elegidas por el pueblo y se deben al pueblo. Pero parece que a ellos no les importa más su politiquería que el pueblo de Guanajuato. Amigos y amigas, vamos a ir a la opinión del presidente López Obrador, que es lo que dijo, que no retira las Fuerzas Armadas. Así de claro fue. Vamos a escucharlo y después vamos a ir a la sesión que se calentó en el Congreso local de Guanajuato. Desde que los legisladores votaran en contra de que continúe el ejército ayudando en tareas de seguridad. No podrían hacerlo. Lo mismo en el caso de Guanajuato, que ya la comisión votó en contra, pero esa es la comisión. Falta que pase al Pleno y que los de el Pleno, ya todos los legisladores lo decidan, y yo los llamo a que lo piensen, porque hay mucha violencia en Guanajuato. Y quiero ser muy claro, si no estuviese el ejército, estaría peor. Y también, con la misma claridad les digo, aun cuando voten en contra, el ejército va a continuar en Guanajuato. Porque una cosa es la opinión de los de arriba y otra cosa es la soberanía popular, el pueblo. Y yo estoy seguro que el pueblo de Guanajuato quiere que esté el ejército y que esté la Guardia Nacional y que esté Marina, porque urge que haya paz y haya tranquilidad en Guanajuato. Entonces, que no estén pensando que si van a votar en contra, es que se va a retirar el ejército. No, eso hasta suena a plan con maña.
¿Para qué quieren que se retire el ejército? Habiendo tanta inseguridad y tanta violencia. La sesión ordinaria del Congreso del Estado. Pues sí, amigos y amigas, a pesar de la petición del presidente López Obrador a legisladores locales de Guanajuato de que no rechazaran al ejército en las calles, pues lo rechazaron. A ellos no les importa al pueblo, amigos y amigas, lo que quieren es politiquería. Pero el presidente lo dijo muy claro, no va a retirar al ejército de las calles. Amigos y amigas, qué vergüenza para estas autoridades de Guanajuato. El pueblo a gritos pide que las Fuerzas Armadas sigan, pero estos políticos corruptos no quieren que el ejército siga. Ya lo dijo el presidente, ¿por qué no quieren que el ejército siga en las calles, la Marina, la Guardia Nacional? ¿Qué es lo que esconden? ¿Acaso quieren que los criminales sigan haciendo de las suyas libremente? Pudiera ser que eso es. Vamos a ir al Congreso porque acaban de rechazar esta iniciativa. Amigos y amigas, vamos al video. De Guanajuato, en la cual se rechaza la permanencia del ejército en las calles hasta el 2028. De esta manera, quienes rechazaron la presencia del ejército fueron, con 20 votos, la fracción del Partido Acción Nacional, un voto de Movimiento Ciudadano, la diputada Desiree Ángel Rocha, y un voto por parte del PRI de la diputada. Entre gritos y falta de orden, se llevó a cabo la sesión ordinaria del Congreso del Estado de Guanajuato, en la cual se rechaza la permanencia del ejército en las calles hasta el 2028. De esta manera, quienes rechazaron la presencia del ejército fueron, con 20 votos, la fracción del Partido Acción Nacional, un voto de Movimiento Ciudadano, la diputada Desiree Ángel Rocha, y un voto por parte del PRI de la diputada Yulma Rocha, para sumar un total de 22 votos en contra de la permanencia del ejército. Por otro lado, fueron 13 votos a favor de la permanencia del ejército, con 8 votos de Morena, 2 del Partido Verde Ecologista de México y 3 del Partido Revolucionario Institucional. Después de un receso por falta de orden en el Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato, se retomaron las actividades, para lo cual el diputado Alejandro Arias del Grupo Parlamentario del PRI comentó lo siguiente. De forma convencida y responsable, hablo a favor de la minuta y en contra del dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, porque en estos momentos álgidos de inseguridad progresiva y galopante, no vemos en el firmamento de la geografía estatal y nacional otra salida que permita, con los recursos policiales actuales, enfrentar la problemática de la delincuencia que atenta contra la paz de la ciudadanía. De la misma manera, el diputado de la fracción del PAN, Rolando Alcántar, comentó. Para contextualizar la presente discusión del dictamen, el componente central de la estrategia de seguridad pública de la Federación ha sido la creación de la Guardia Nacional, que, contrario al espíritu de la reforma, es un cuerpo militarizado que al día de hoy cuenta con poco más de 150,000 elementos desplegados en todo el país. Más del 70%, es decir, más de 105,000 elementos, pertenecen a las Fuerzas Armadas. Esto es militarizar. El grupo parlamentario de Morena insistió en que la presencia del Ejército y la Guardia Nacional en el Estado es necesaria, ya que el Estado no cuenta con los elementos suficientes para contener la violencia. Guanajuato, si no me equivoco, es el segundo o el tercer estado del país donde más fuerzas de seguridad pública, en este caso Guardia Nacional, y Fuerzas Armadas permanentes, en este caso Ejército y Marina, se encuentran aquí en Guanajuato atendiendo tareas de seguridad. Porque por un lado, nuestros compañeros y compañeras de Acción Nacional hablan de la ineficiencia, pero por otro, sus ayuntamientos, su gobierno estatal, el gobierno del Estado, piden a cada momento la participación, la intervención, la llegada de corporaciones. Gobiernos como el Estado de Guanajuato siguen contando con una policía estatal muy débil que no ha sido capaz de solventar todos sus problemas. ¿Saben cuántos FESPES, como les dicen, tienen? 4,152 nada más. 4,152 elementos de la policía estatal. Y hay 3,000, espérenme tantito, compañeros, 3,800
militares en el estado, elementos de la Sedena, y 3,000 de la Guardia Nacional, 6,800. ¿Qué haría este estado sin los 6,800 cuando el gobierno del estado solamente pone 4,000? ¿Qué harían sin esos elementos de seguridad pública nacional? Como para que aquí vengan a decir que no los quieren. En su participación, el diputado del Partido Verde Ecologista, Gerardo Fernández González, argumentó que el gobernador del estado sabe que sin los elementos de la Guardia Nacional y los elementos de las Fuerzas Armadas no se puede controlar la criminalidad en Guanajuato. El gobernador reconoce la inseguridad que campea en el estado y sabe que sin los elementos de la Guardia Nacional y los de las Fuerzas Armadas distribuidos a lo largo y ancho del territorio estatal, no puede controlar la criminalidad que ha rebasado a las corporaciones de seguridad estatal y municipales. En estos momentos son la mejor opción de despliegue que tenemos para enfrentar los altos niveles de inseguridad y de violencia que tristemente vemos y oímos en todos los municipios de Guanajuato. Por su parte, la diputada Desiree Ángel Rocha de Movimiento Ciudadano argumentó que la violencia no se combate con más presencia militar. La violencia no se combate con más presencia militar. Mientras no haya una evaluación basada en modelos científicos de investigaciones e intervenciones policiales y militares, mientras no tengamos datos e indicadores homologados ni modelos científicos de evaluación de política en materia de seguridad pública y erradicación de la violencia, la verdad es que ninguna estrategia de seguridad tendrá efectividad. De la misma manera, la diputada priista Yulma Rocha argumentó que expresidentes y el actual mandatario federal no han podido con la violencia en el país, para lo cual mencionó lo siguiente. El ejército está en Guanajuato desde hace muchos años. El ejército está en Guanajuato desde hace muchos años. Y Guanajuato efectivamente es más inseguro. Me parece que el fenómeno de delincuencia va más allá de eso. El presidente Felipe Calderón no pudo con la Policía Federal. El presidente Enrique Peña Nieto tampoco pudo con la Gendarmería. Y el presidente López Obrador tampoco está pudiendo con la Guardia Nacional. El diputado morenista David Martínez Mendizábal pidió no confundir el concepto de militarización, haciendo referencia a la historia de los países que estuvieron bajo este régimen. Voy a centrar otra vez en combatir el término militarización, porque el proyecto de dictamen no lo define. Y como se acaba de mencionar, la presencia militar en las calles tiene muchos años. El concepto de militarización tiene que ver cuando el ejército, desde el poder ejecutivo, desaparece poderes, sustituye a la presidencia, deroga la Constitución y toma, de hecho, un poder, como lo estoy diciendo, de facto. Por eso hay que voltear a ver las experiencias de Sudamérica para ver lo que es realmente una militarización. La presencia, vuelvo a decir, del ejército y de las fuerzas permanentes en otros tipos de acciones y obras está permitido por la ley. Eso no ha sido derogado, no está en contra. Por eso se permite que el ejército construya aeropuertos, ayude en otras acciones de tipo civil. El Congreso del Estado de Guanajuato rechazó con mayoría de votos la presencia de las fuerzas militares en Guanajuato, pese a que el estado se posiciona como uno de los estados más violentos del país.